Hola muchachos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. El día de hoy vamos a ver el tema número 13, volumen por el método de discos. Este tema es una aplicación de las integrales definidas que ya hemos visto en su momento. Y este tema consiste más que nada en el volumen de discos. A medida que van revolucionando, van girando, ¿sí? Se puede hallar un volumen. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver algunos ejemplos. Precisamente aquí nosotros tomamos en cuenta dos fórmulas, ya que nosotros buscamos el volumen, como dijimos hace unos momentos. En ella tomamos en cuenta lo que es el radio, ¿sí? O sea, el área, y tomamos el ancho del disco, lo que vamos a trabajar. En este caso, nosotros vamos a trabajar tanto en el eje de la X como en el eje de la Y. Por ejemplo, si esto está girando en torno al eje de la X, sí, nosotros vamos a encontrar parte de este disco, ¿sí? Está aquí. De hecho, si nosotros dibujamos esto por acá, vamos a dibujar una línea imaginaria, porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos dibujando es la mitad. Entonces dibujamos esto y aquí va a seguir nuestro disco. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese disco, hagan de cuenta que lo que va a estar haciendo es girando, ¿sí? Girando en torno al eje de la X. Esto, lo que está remarcado aquí, es el disco. Ahora, para saber el volumen, yo lo que tomo en cuenta es que tengo que integrar de acuerdo, ¿sí? Al eje de la X. En este caso se va a integrar con respecto a X, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo voy a utilizar? La fórmula que yo voy a utilizar es la siguiente. Volumen es igual a pi por la integral de los intervalos AB que multiplica, ¿sí? A Rx, o sea, el ancho por el radio, ¿sí? Todo esto al cuadrado con su respectiva diferencial de X. Porque, repito, nosotros vamos a integrar con respecto a X. Y esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, en el caso de Y, nosotros tenemos esto. En el caso de Y, va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque puede suceder esto. Podríamos tener esto, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a tener aquí nuestro disco. Y nosotros vamos a enterar con respecto a Y. Lo mismo que nosotros hicimos esta línea imaginaria, también la vamos a hacer acá. Nosotros tenemos esta línea imaginaria y aquí también extendemos parte de este disco. ¿Ok? Y esto va a estar girando en torno al eje de la Y. O sea, esto es como si fuera en el Ecuador. Vale. ¿Sí? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Bueno, la misma fórmula que yo tengo acá es la misma que yo voy a utilizar. Solamente va a cambiar el ancho, que va, en vez de ser X, va a ser Y su diferencial. O sea, nosotros vamos a integrar con respecto, ya no va a ser a X, sino con respecto a Y. Entonces, puede tener volumen es igual a pi, integral de quién, integral, ¿sí? Del intervalo CD, donde tengo el radio por el ancho, que ahora va a ser Y, al cuadrado con su diferencial de Y. ¿Sí? Esto es lo que voy a utilizar para este, ¿sí? Y este va a ser para este. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo vamos a hacer este tipo de operaciones o cálculos, ¿ok? Mientras nosotros sepamos cómo integrar, todo va a estar bien, así que vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo que nosotros tenemos aquí. Nos pide encontrar el volumen del sólido formado en la gráfica Y es igual a raíz de X, donde 0 es menor o igual a X y a su vez X es menor o igual a 4, girando sobre el eje de la X. Vamos a ver cómo se comporta esta gráfica, pero para eso, o mejor dicho, este objeto, pero para eso nosotros tenemos que evaluar y después graficar la función. Yo aquí ya tengo realizado, sí, la evaluación de mi función.
¿Qué voy a hacer ahora? Lo que yo voy a hacer es graficarla. ¿Cómo lo voy a graficar? Bueno, pues aquí trazamos vamos a trazar nuestra parte de nuestro plano cartesiano y entender que voy a tener desde X, que va a empezar de 0 hasta 4, o sea que voy a tener 1, 2, 3 y 4. Y aquí en Y vamos a trazar desde 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, cuando tengo X vale 0, Y vale 0, parto de acá. Cuando X vale 1, Y vale 1, me pongo por acá. Cuando X vale 2, Y vale 1.41, me pongo por acá. Cuando X vale 3, vale 1.73, me pongo por acá. Y cuando X vale 4, Y vale 2. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cómo va a ir esto? Esto va a ir así. Va a agarrar una pequeña curva. Es más, pareciera que vamos a formar una parábola, ¿no? Y como es entre el 0 y el 4, pues tenemos esto. ¿Ok? Esto pues así. ¿Ok? Y entonces ya tenemos esto. Que si nosotros hacemos acá abajito, lo que nosotros tenemos aquí va a ser esto. Va a ser una especie de un disco que está girando. ¿Sí? Si se dan cuenta, si utilizamos un poquito de imaginación, nosotros tendremos esto. Se lo dibujo aquí. Si dibujo esto, este es el disco, ¿sí? Esto sombreado que está aquí es lo que nosotros vamos a calcular, el volumen que tiene, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos esto. Vamos a calcular entonces el volumen de lo que yo tengo aquí, ¿sí? En este caso, este se le conoce como un volumen sólido ya que es puramente estado sólido, o sea, no hay nada más, no hay huecos, no hay nada, ¿sí? Entonces, este es un sólido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar la fórmula. Como está girando sobre el eje de las X, entonces vamos a tomar en cuenta lo que dice la fórmula. Volumen es igual a pi, a pi, de la integral, en este caso sería 0 y 4. Voy a sustituir directamente ya la fórmula. En este caso, tenemos lo que es la función x al cuadrado. Lo vamos a elevar al cuadrado por diferencial de x. ¿Por qué diferencial de x? Porque sabemos que esto está girando en torno al eje de la x. ¿Ok? Entonces, procedemos a hacer esto. Para resolver esto, tenemos que elevar al cuadrado la raíz. Pero, como tenemos una raíz, esta misma raíz, si yo la elevo al cuadrado, ¿qué va a suceder? Aplico aquí esto. Elimino el exponente con la radical y solamente me queda x. Vamos a eliminarlo aquí. Y entonces, simplemente voy a tener esto. Integral del 0 al 4 de x de x. No nos olvidemos del pi. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a integrar esta función y obviamente integrando esta función nos va a quedar, vamos a ponerlo por otra partecita, vamos a borrar esto porque ya cumplió su propósito. Vamos a integrar entonces esta función que está aquí y para ello vamos a seguir por este lado. Vamos a separarlo para no generar confusión. Y ahora sí, tenemos lo siguiente. La integral de x, ¿cuánto es? Bueno, la integral va a ser x al cuadrado sobre 2 sobre 2. ¿Ok? Donde tenemos el valor de 4 y el valor de 0. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir la x. Vamos a empezar con el valor mayor, que sería pi. X al cuadrado, ponemos 4 al cuadrado, entre 2, ¿sí? Menos 0 al cuadrado. ¿Por qué 0 al cuadrado? Porque estoy tomando el valor ahora de este lado. Que en lo personal, como sugerencia, pues no tiene caso ponerlo, ya que pues al fin y al cabo nos va a dar 0. Como ustedes pueden observar, nos va a dar 0. Entonces, elevo al cuadrado, ¿esto cuánto me va a dar? Me va a dar 16. Y 16 entre 2 me va a dar a 8. Por lo tanto, el área
perdón, el volumen que yo tengo aquí es ¿cuánto? Sería 8 pi unidades al cubo. Ese sería mi solución. Aunque también, si gustan, por ejemplo, a veces el volumen puede quedar en decimales, números decimales, no hay ningún problema. Pueden multiplicar 8 por pi, que vale 3.14, nos va a dar una cantidad aproximadamente como de 25 más o menos, 24, 25 más o menos, aproximadamente. Unidades al cubo. Aquí solamente ponemos unidades al cubo, ya que no estamos utilizando unidades de medida, como el metro, el centímetros y así. ¿Ok? Esto es lo que nosotros tenemos. Primer ejemplo. Ok, ahora vamos con el segundo ejemplo. Prácticamente es el mismo que el mismo enunciado que vimos en el ejemplo anterior, pero aquí estoy agregando valores, por ejemplo, y igual a 0 y x igual a 2, donde gira en el eje de la x. Eso no ha cambiado. Ok, ¿cómo es esto? Bueno, ya nosotros hicimos una evaluación, una evaluación y graficamos con respecto a x, nada más que en este caso puede ser el 4. Obviamente aquí sería del 0, bueno, del 0 al 2. ¿Por qué sería del 0 al 2 el intervalo? Bueno, ahorita les explico. Pero mientras nosotros vamos a entender que nos va a quedar así la gráfica. Aquí va a ser, aquí pasa donde dice x igual a 2, acuérdense que x, esta es la función x igual a 2. Y aquí me dice y igual a 0. Yo sé que esto, y es esto, y0 es esto. ¿Sí? Al fin y al cabo es lo que vive. Pero al fin y al cabo, si yo me pongo a tomar en cuenta, y0 está aquí en el punto de origen. Entonces, por esa razón, yo puedo tomar el intervalo de 0 a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empecé de aquí y voy acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Sí? Nosotros utilizamos la fórmula, me voy a ir directo porque al fin y al cabo es lo mismo que hicimos anteriormente. Y tengo entonces que volumen es igual, ¿sí? A pi por la integral 2, 0, ¿de quién? En este caso, de raíz de x al cuadrado, perdón, de x, esto elevado al cuadrado por de x. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, eliminamos este cuadrado con este x, ¿sí? Lo único que hacemos es sustituir, integrar, por supuesto, y luego sustituir. Vamos a sustituirlo ya integrado, nos quedaría pi, que multiplica a 2 elevado al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Y por 0, pues, como les dije al principio, en el ejemplo anterior, no tiene caso que pongamos por 0, ya que pues al fin y al cabo me va a quedar 0. Así que me quedo trabajando con esta parte. Entonces, elevo al cuadrado del 2, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener 4. O me queda 4, lo divido entre 2. Me va a quedar entonces igual a 2. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual 2pi unidades al cubo. Eso es lo que yo tengo. Volumen es igual a 2pi por unidades al cubo. Acuérdense que si quieren, pueden multiplicar 2 por pi. Ya saben cuánto vale pi. Y eso es lo que les va a dar. Muy bien. Realmente son ejemplos sencillos.